Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Hilando Fino. Nuevamente con nosotros Carlos de la Torre, con quien vamos a conversar un poquito, empezando por el tema del debate, pero hablemos de la coyuntura económica y de todo el escenario apocalíptico que quieren presentar nuestros amigos, los que tú mencionas como los cachiporreros del neoliberalismo, para decir que no queda otra alternativa que más ajustes al pueblo ecuatoriano. Bienvenido, muchas gracias. ¿Y qué te pareció el debate? Bueno, Pedro, muchas gracias por esta invitación. Y en definitiva, el debate, más allá de las limitaciones que tuvo su formato, que de todas formas, con las mejoras respecto a la primera vuelta, el debate de la primera vuelta, no dio mucho espacio para que efectivamente haya una confrontación de ideas y desde la perspectiva de lo que se quería que los candidatos planteen los cómo, no hubo esa posibilidad real de que los ecuatorianos entendamos los cómo. Pero creo que hay un resultado que es clarísimo, al menos la percepción que tenemos muchos, y esto tratando de ponerme en una perspectiva lo más objetiva posible, es decir, hay ya claridad, un conocimiento que tenemos los ecuatorianos de quién es quién. Es decir, un candidato que se le ve muy improvisado, que repite ciertos clichés, y una candidata empoderada que no solo maneja cifras, sino que tiene bien clara la película de lo que es el manejo de un gobierno, y en eso la parte económica yo creo que la señora González explicó con muchísima claridad, sin poder extenderse como hubiera sido lo deseable, pero da claridad de hacia dónde iría su gestión en materia económica. De lo que pudiste deducir, porque más quedó pendiente, pero de los hilos sueltos que se dieron, ¿cómo entenderías tú, por ejemplo, el manejo de la cosa fiscal en uno y otro? Bueno, en ambos casos se vio los destellos claros de por dónde van dos modelos que son confrontativos en cuanto al manejo económico y político. El señor Noboa claramente está alineado con el modelo que es un neoliberalismo empresarial hasta salvaje aquí en el Ecuador, en el que plantea reducción más abajo todavía del impuesto a la salida de divisas, generar espacios para que los grupos privilegiados puedan seguir haciendo sus negocios en detrimento evidentemente del grueso de la población, mientras la señora González plantea efectivamente este otro modelo, esta alternativa que tiene varias denominaciones, le dicen socialista, le dicen progresista, pero que se enfoca principalmente en el bienestar de los ecuatorianos y, en definitiva, también voy a usar un cliché, pero es válido en este caso, ponerle el capital al servicio del ser humano. Entonces eso yo creo que quedó claro, y no solo desde una perspectiva de una lectura entre líneas, sino desde las propuestas de los cómo plantearon los dos candidatos la gestión del gobierno y de la economía. Oye, nuevamente Luisa le preguntó si va a cobrar la deuda de su familia que tienen con el SRI, de lo que no han pagado impuestos durante todo este tiempo, y nos estamos refiriendo a las deudas en firmes. Él nuevamente hizo agua a lodo de la pregunta, como lo hizo con este muchacho en algún colegio secundario, y como me cuentan que ha pasado también en Riobamba, que le han hecho esa pregunta, el otro se ha atufado, ha cogido el helicóptero, porque ha llegado en helicóptero, y se ha regresado, se ha ido a Quito y dejándoles con la bata alzada porque tenían armados ni sé cuántos otros eventos con partidarios de él, al punto que sus propios partidarios están ahora echando rayos y centellas el desplante que han hecho, no solamente a la provincia, sino a sectores específicos de la población, ¿no? ¿Cómo crees tú que va a desenvolverse el problema del déficit fiscal en el escenario de que gane Luisa, y cómo sería la cuestión si es que gana Novoa? Bueno, es clarísimo que el señor Novoa no va a mover un dedo en cuanto a cobrar deudas que muchas están ya en firme en el SRI, cerca de 2.000 millones de dólares que el SRI podría cobrar de forma inmediata, y dentro de esos 2.000 millones, algo así como 88 millones exclusivamente al grupo Novoa. Bueno, Y tuvimos en la conversación que tuvimos con Jonathan Baez en este mismo espacio, él aclaró que son 114 del grupo Novoa, son 88 exclusivamente de exportadora bananera Novoa. ah,
Entonces, son Ah, 88 yo, en firme de exportadora, 89 en realidad, de Bananera Novoa, 114 en firme del grupo Novoa, o sea, del grupo que preside el papá y que está con Daniel Novoa, y sin duda con el señor Manzano, que apareció vinculado a los amigos del difunto señor Cherres, son cerca de 150 millones que todavía no están en firme, digamos, ¿no? O sea, en total serían unos 150 millones ahí. Y luego tienes todo el grupo de novis de la señora Isabel Novoa, que son a veces peleados y otras veces están de acuerdo, pero en total de toda la familia Novoa estaríamos hablando de un monto muy sustancial, ¿no? Entonces, yo sí creo que vale la pena ubicar porque el candidato Novoa no ha hecho ningún intento de responder ese problema. ¿Cómo podría, legalmente, qué atribuciones tiene el Ministerio de Finanzas, el gobierno, para recuperar esos dineros? Porque dicen, pero es que eso no se va a cobrar nunca. bueno, en definitiva, es a través del SRI y el SRI tiene varios niveles y competencias para poder cobrar esas deudas, inclusive de coactivo, es decir, hasta puede intervenir y embargar activos de los deudores Como de, hicieron con esa del hacienda La SRI. Clementina, que justamente estaba bajo la dirección de Manzano, del que fue ministro de Agricultura y que aparece en el reporte León de Troya, ¿no? Exactamente, pero o sea, el SRI dispone de las herramientas, tiene a la ley a su favor, pero en última instancia, para que estos cobros se realicen, se necesita de voluntad política. Y esa voluntad política parte desde el Ejecutivo y en este caso desde el presidente de la República. Entonces, claro, con las cifras que tú me estás indicando, que me estás actualizando, la familia Novoa estaría, solos ellos, ¿sí? Los directamente relacionados por vínculos sanguíneos con Daniel Novoa, estarían debiéndole entre un 15 y un 20% de toda la deuda que puede cobrar el SRI. Entonces, ¿desde qué lógica podríamos pensar nosotros que ellos se van a cobrar a sí mismos esa deuda cuando con otros, como con el caso actual, en el caso actual con el presidente Lazo, los amigos no les han topado, no van a toparse ellos mismos sus propios capitales desde esta perspectiva. Entonces, es clarísimo que esa deuda no se cobraría y eso efectivamente va a incidir por los montos en el manejo fiscal del siguiente gobierno y a la final esa situación complicada en lo fiscal, que será peor todavía, terminaremos pagando el resto de los ecuatorianos a cuenta de que estos señores no van a pagar los impuestos que les corresponde. Ahora mira, de datos del SRI mismo, claro que están desactualizados. Antes en el gobierno de la Revolución Ciudadana había un seguimiento pormenorizado y público de los 300 grupos monopólicos más importantes, entre ellos justamente el de Novoa. Y que después son estudios que lo ha hecho también el Jonathan, gente del Instituto de Investigaciones Económicas de la Central, gente del CDS, Pablo Dávalos y otros analistas han mencionado que yo también lo he planteado en algunas entrevistas, el grupo que aparece como el más grande, el grupo del Banco del Pichincha, con Diners, con Banco Rumiñahui, del señor Egas, de cada dólar declarado, eso es importante ubicar, ¿no? Una cosa es lo que verdaderamente ganan y otro es lo que declaran. De cada dólar declarado paga al fisco poquito más de 3 centavos. De cada dólar, poquito más de 3 centavos. El grupo del Banco de Guayaquil, del señor Lazo, del gran padrino, de los amigos del difunto señor Cherres, paga la mitad de eso. Y el grupo Novoa paga la quinta parte de eso. O sea, 0,7 de centavo, no paga ni siquiera un centavo. Con esos antecedentes, estamos hablando de los tres más grandes, ¿no? ¿Qué pasará con los otros grupos? Entonces, a propósito, déjame que ponga un comercial. Unos alumnos míos hicieron una tesis conmigo en la central, Oscar Jaramillo y Richard Ramírez, y presentaron justamente, no con los nombres de los grupos financieros, pero sí en el agregado, precisamente esas relaciones, ¿no? No solamente de cuánto pagan de impuestos, sino cuánto generan de divisas, cómo trabajan con plata ajena. También está una conversación en Hilando Fino que valdría la pena que lo vean los compañeros de la audiencia. Pero bueno, el punto que quiero hacer es menos de poquito más de 3 centavos por cada dólar declarado con las offshore, con los bancos Banisis, con los Paradise Papers. Se ve clarísimo que esa plata no entra, no lo declaran ni de fundas, ni siquiera entra al país. La mitad el grupo de Guayaquil y la quinta parte el grupo Novoa.
¿Por qué los analistas económicos no mencionan ese pequeño detalle el rato que hablan del déficit fiscal? Ah, justamente porque se quiere generar una visión hacia los ecuatorianos de que pobrecitos, ellos pagan muchos impuestos, ellos son los generadores de empleo y todos los esfuerzos para sacar adelante al país debería dirigirse a seguirles dando a ellos más beneficios y privilegios. Pero ¿cuál es la realidad? Tú ya has indicado claramente cuál es la carga fiscal en el caso de estas grandes empresas. Solo comparemos la carga fiscal con un ciudadano que tiene que pagar el impuesto a la renta y que encima más en el gobierno de Lazo le convirtieron ese impuesto a la renta a un impuesto a los ingresos, cuando nos eliminaron la posibilidad de hacer la deducción de los gastos que son para poder sostener un nivel de vida al menos razonable. Y que claro, el gobierno de Lazo tuvo que revocar esa ley con este proyecto de decreto ley que fue de los dos que fueron aprobados por la Corte Constitucional, porque a la final, imagínate, los ecuatorianos que tenemos ingresos y ni siquiera altos, poquito por encima de los $1,000 mensuales, terminamos el año 2021 pagando hasta un 20% de lo que han sido nuestros ingresos salariales, mientras estos señores, como tú indicas, 2, O sea 3% que de para el ingresos ciudadano común y declarados. corriente, para el empleado público, para el empleado privado, el asalariado más o menos estable, para aquellas personas que tienen más o menos un negocito mediano, pequeño, de cada dólar que declaran, y ahí sí no hay un poco, no hay a dónde correrse, ¿no es cierto? No hay a dónde Ujú. correrse. Solo las grandes empresas hacen lo que eufemísticamente se llama planificación tributaria agresiva, que es la forma de evadir y eludir impuestos. Pero para nosotros, ¿no es cierto? La mayoría de la gente paga entre 15, 20, 25 centavos de cada dólar. Y los más millonarios pagan poquito más de 3 centavos en el caso del señor Regas, la mitad en el caso de Lazo y la quinta parte en caso de Novoa. Entonces, mira, se plantea una situación de injusticia, de privilegios tributarios que favorecen a los que más tienen, cuando es precisamente lo contrario de los principios de la ética tributaria, ¿no? Exactamente, pero esto viene acompañado también de dos elementos adicionales que fueron manejados y aprobados en principio en las leyes de Lazo. Claro, después uno de estos elementos fue desmontado por la Corte Constitucional, pero ¿cuáles son estos dos elementos? El primero, que ni siquiera ha necesitado ley, que es el desmantelamiento del impuesto a la salida de divisas. ¿Para qué desmantelan el impuesto a la salida de divisas? Para Claro, que, si me sí, disculpas, discúlpame una cuestión. sí. Por cuestión de didáctica, dejemos después un ratito, hablamos del impuesto a la salida de divisas. ¿Por qué no nos concentramos primero en el impuesto a la renta de las grandes empresas y después vamos a las otras? ¿Qué se podría hacer para aumentar la capacidad de recaudación? Porque con gente con miles de millones de dólares, si se aumenta en lugar de 3 centavos, pagan 4 centavos, ya sería un aumento enorme para el fisco, pues. Ya. Bueno, la forma evidente, directa y que se utiliza en otras partes del mundo es subirles el impuesto a la renta. ¿Pero cómo? Porque no es tampoco cuestión de ponerle un impuesto más alto, pero solo te comento, así entre paréntesis. Lo que pasa Con, es que el nominal es creo 25%, pero sí, no, se y dan te las cuento, formas, se dan las vueltas para trampearle al fisco, ¿no? y antes era 22%, sino que yo logré en el año 2017 con la ley de reactivación de la economía, que fue aprobada justo el 30 de diciembre del 2017, subirle del 22 al 25%. Pero, ¿qué es lo que se hace en otros lados? Primeramente, el impuesto a la renta, a las sociedades, como se llama acá, puede manejarse desde una lógica de un escalonamiento o diferenciación, como es el caso de las personas naturales. Es decir, habrá algunos que tienen que pagar proporcionalmente menos y otros que tienen que pagar proporcionalmente más. ¿Sobre qué base? No se debe calcular sobre la utilidad neta que reciben los accionistas o los dueños de la empresa, sino que tiene que calcularse a partir de un indicador, puede ser el ROE, explico qué es el ROE, es decir, la utilidad, pero medida desde la perspectiva del capital de los accionistas, de los dueños. ¿Por qué? Por ejemplo, en el sistema bancario.
ellos obtienen utilidades enormes, pero no es con plata propia, pues con la plata de los depositantes. Entonces, la relación entre las utilidades y el capital propio, el patrimonio de los banqueros, viene a determinar unos niveles de utilidad, pero escandalosamente elevados, una rentabilidad elevadísima. Cambio el verdadero empresario, inclusive a nivel micro, el emprendedor que tiene que vender su auto, tiene que vender la casa para comprarse una máquina y producir, su utilidad con relación al capital que ha invertido es pequeñita comparada con el sector bancario. Entonces, el impuesto a la renta, el porcentaje que tendrían que pagar sobre este indicador que relaciona utilidad y patrimonio, tendría que ser mucho mayor para estas actividades totalmente rentistas y mucho menor para aquellas actividades que son verdaderamente productivas. Ese es un primer paso. Otro segundo paso. A ver, acá nos venden la idea de que hay que reducir los impuestos a los empresarios porque así van a invertir más, van a generar más producción y van a generar más empleo. Porque así Esto pueden es fugar cierto. más capitales, diga usted. Exactamente, porque si le reduces los impuestos a los empresarios, ese mismo momento ya están obteniendo más utilidades, les está entrando más plata al bolsillo. Entonces, ¿para qué van a invertir dinero de ellos? ¿Para qué van a tener que esperar un tiempo hasta que esa inversión se cristalice en una nueva planta, en nuevas máquinas, etcétera, etcétera? Si ya de entrada el Estado le está diciendo gane más dinero, entonces no tiene ningún incentivo. Pero cuando se aplican estos mecanismos, que se les sube los impuestos a los empresarios, pero con este esquema que yo te digo, en cambio, para bajarles a aquellos que realmente están contribuyendo a la economía nacional, también se tienen que establecer mecanismos para que si se les va a dar una ayuda a los que se les da una ayuda, que esto se traduzca en cambio en más producción. Entonces ahí lo que se les plantea también es por el lado de las deducciones. A ver, si por un lado le vamos a subir los impuestos, usted también va a poder deducir mucho más del impuesto a la renta, pero si usted contrata nuevos trabajadores. Entonces, por ejemplo, aquí en el Ecuador, ¿qué se podría plantear? Se podría plantear que el empleador puede deducir el 100% del impuesto a la renta, lo que es el aporte patronal al IES del primero o de los 2 primeros años del nuevo trabajador que ha contratado. Se puede también aplicar deducción del impuesto a la renta del aporte patronal, por ejemplo, cuando ha contratado jóvenes. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, le está diciendo, le subo los impuestos por este lado, pero usted va a pagar menos si es que está contratando más o si es que está produciendo más. Se le puede poner también indicadores relativos a producción. Si usted genera más producción que el año anterior, sobre la base de ese incremento, usted puede incrementar su deducción del impuesto a la renta. Si compra maquinarias para producir, de eso, de ese valor de las maquinarias, le podemos también permitir que deduzca un poquito más del impuesto a la Déjame renta. que Entonces, hay subraye lo que indicadores estás diciendo porque ahí queda claro para la audiencia, ¿no es cierto? Que no solamente con este tipo de medidas se reduce el déficit fiscal y por tanto las necesidades de endeudamiento de la economía, sino que como aumentan las cuentas, la cuenta única del tesoro que está en el Banco Central, eso significa que aumenta también la Reserva Monetaria Internacional, que ha sido un tabú de parte de estos señores neoliberales. Pero al mismo tiempo estás dinamizando la economía en el corto plazo y creando capacidades productivas para el largo plazo, generando más empleo, aliviando la situación económica de importantes segmentos de la población ecuatoriana, ¿no? Efectivamente, y aquí queda clarísimo también que estos son mecanismos que están orientados a dinamizar la economía. Pensemos desde la perspectiva de una empresa o hasta de una familia. A ver, si se tiene importantes deudas, ¿ya? Que eso es lo que cubre los déficits, ¿no? En el caso del déficit fiscal, el déficit vas a tener que cubrir con deuda. A ver, si se tiene importantes deudas, ¿cuál es la forma más efectiva para poder salir de esas deudas y también ir reduciendo los déficits? A ver, yo como persona común y corriente logro comprarme una vivienda. Obviamente eso me genera un déficit porque no tengo el dinero para pagar de contado y tengo que financiar la vivienda. Pero si yo quiero pagar esa vivienda, ya, ese préstamo, y más adelante yo quiero poder mejorar mi calidad de vida, si yo puedo conseguir más ingresos, ya, entonces voy por la línea correcta. Entonces, claro, un profesional que puede hacer en el caso de algunos de nosotros, además de nuestro trabajo, podemos ver si damos unas clases por aquí, si estamos trabajando más, estamos produciendo más, con más producción, más ingresos,
y podemos atender sin ningún problema ese déficit que tenemos, que en definitiva ha significado la adquisición de un patrimonio. En el caso del Estado es exactamente lo mismo. Si Bueno, en tenemos el una caso del inversión Estado es importante, mucho más potente porque el ingreso, o sea, el gasto del Estado es un ingreso para el sector privado y eso tiene unos efectos multiplicadores que no se ven en el modelito común del padre de familia, ¿no? Es decir, hay una cantidad de efectos amplificantes de ese efecto inicial, de esa inyección inicial no solamente de liquidez, sino de solvencia y de demanda, que permite, ¿no es cierto?, dinamizar otros sectores de la economía, ¿no? exactamente, es que cuando ya hablamos a nivel de el manejo de las cuentas fiscales desde el Estado, bueno, estamos hablando de que esta es una parte, pero de un todo, que es la economía. Y como tú muy bien dices, tienes el sector público y tienes el sector privado. Entonces, ¿qué es lo que sucede si es que se aplican estas medidas que lo que apuntan es a dinamizar a la economía, es decir, a generar más consumo, a generar más producción, ¿ya? ¿Qué es lo que resulta al final? Toda la economía como un todo va a generar más ingresos. Y si hay más ingresos a través de los impuestos, la caja fiscal recibe más recursos y no solamente que termina pagando cualquier concesión que haya hecho en el sentido de dinamizar consumo y producción, sino que termina recibiendo en el largo plazo con creces los recursos y vuelve completamente sostenible su acción en el marco de la economía e inclusive desde esta perspectiva puedes mantener déficits fiscales eternamente mientras estos son sostenibles en el largo plazo. Mientras eso Puedes puede ser mantener deuda. cubierto, ¿no es cierto? A la larga, en el ciclo puede ser cubierto. Pero ahí estás planteando la posibilidad, que me parece, yo coincido contigo, pero alguien te puede decir, mira, la posibilidad que planteas de hacer deducciones del impuesto a la renta de las sociedades para promover el empleo, promover la inversión, son precisamente los mecanismos de evasión y de elusión tributaria, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los bancos, quieren poner como inversión el asunto de lo que aumentan las cuentas o que aumentan las sucursales. Es decir, ese no es, tendría que especificarse claramente temas vinculados a la tecnología, a la capacidad de generar más riqueza, no de la redistribución de la riqueza. Y segundo, el tema de que ese se convierte precisamente en un acicate para reducir la eficacia tributaria. De hecho, ¿no es cierto? Vilma Salgado insiste a cada momento, a veces de manera demasiado agregada, ¿no es cierto?, que son más de 6.300, 6.400 millones de dólares de este año y este año van a llegar a 6.900, 7.000 millones de dólares de lo que se conoce como gasto fiscal, que precisamente hace referencia a estas deducciones tributarias que favorecen a las grandes empresas. ¿Cómo discriminaríamos estos elementos para evitar el abuso, para evitar el regalo, esa generosidad corrupta de los dineros del público para favorecer a las grandes empresas, ¿no es cierto?, básicamente en su comportamiento rentista, de lo que podrían ser una estructura de incentivos que promueva el desarrollo, que promueva el empleo, que promueva el desarrollo tecnológico. Ya, perfecto. A ver, con relación al gasto tributario, verás, tú tienes dos partes. Una, que es elusión pura y dura en base al marco normativo existente, es decir, los empresarios lo que buscan es los huecos que hay en el marco normativo para que en base a esos espacios no cubiertos o que no están eh, muy claros, ellos con eso pueden eludir el pago de los impuestos. ¿Ya? Pero también hay otro punto que es tremendo y ese sí es, resulta ya hasta vergonzoso. Y vamos un poquitín con los datos. La economista Salgado ha hecho referencia, son datos del SRI, que en principio el gasto tributario para el año 2023 estaría en los 6.300 millones, pero el No, SRI en un este ejercicio, año la estimación es más de 6.900, cerca de 7.000. sí, es la estimación hasta diciembre. Hasta aquí estaríamos los 6.300, ya. Pero el gasto tributario incorpora también los subsidios directos, que son, por ejemplo, el bono de desarrollo humano, los otros bonos, los subsidios a los combustibles, ¿ya? Y también incorpora lo que tiene IVA cero, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las medicinas, IVA cero, pero consta que tiene un IVA, pero de cero, ¿ya? Entonces, en realidad no estás recibiendo un ingreso tributario y al no recibir ese ingreso tributario, ese costo de oportunidad de no tener el dinero se llama gasto tributario. Pero
quitando, a ver, quitamos todo eso, ¿ya? De los casi 7.000 millones para un año, podríamos decir que siquiera un poquito menos la mitad, un 40% de ese valor, cerca de unos 3.000 millones, eso sí ha sido literalmente entregado graciosamente a grandes empresarios para que no paguen los impuestos que les corresponden, los aranceles que les corresponden, o porque se les elimina o porque se los reduce. Esta ¿Cómo se estimación tuya coincide con lo que ha dicho Rafael Correa, ¿no? Que al menos un 30% se podría recuperar hace? en el corto plazo para poder hacer gasto estatal, gasto en salud, en educación, en vivienda. Exactamente, porque de esta cifra que te digo, quizás algunas cosas sí se justifiquen. Yo te voy a poner ejemplos. Yo en algún momento estuve en las reuniones en el COMEX, el Consejo de Comercio Exterior, donde se toman decisiones con relación, en este caso, a los aranceles. Y te voy a poner dos ejemplos para que se vea cómo se juega en contra del país en este tipo de casos. Llegó el mes de octubre, como ahora, hace algunos años. Ya. Entonces, por ahí ya los importadores que traen la mercadería para vender en las Navidades ya están haciendo sus movidas, muchos de ellos ya han contratado, ya han firmado las compras en meses anteriores y es cuando empieza a llegar la mercadería al país para las ventas navideñas. Resulta que un X importador de pavos doble pechuga de Estados Unidos quería traer los pavos sin pagar los aranceles correspondientes, porque los pavos doble pechuga tienen que pagar unos aranceles bastante altos para entrar al Ecuador. Así que se consiguió un informe del Ministerio de Producción, que ahora es de Producción, Industrias y Comercio, claro, ahí con sus amigos, y ese informe planteaba que a este señor el Comex le tenía que, a él, no a los otros importadores de pavos si hubiese habido otros, Sí, a él una no le tenía política económica con nombre y apellido, con nombre y apellido. típico de Lazo, típico de la Exactamente, oligarquía. exactamente. ¿Y cuál era el argumento? Esto es para caerse de espaldas, ¿no? El argumento del informe técnico del Ministerio de la Producción es que aquí en el Ecuador existe un monopolio y si es que se le permitía a este señor traer los pagos para Navidad, con eso se estaba combatiendo un monopolio que hacía alusión a una empresa muy grande que evidentemente tiene un poder de mercado importante, pero ojo, es una empresa ecuatoriana que está generando empleo en el Ecuador, está adquiriendo insumos ecuatorianos, versus un señor que iba a traer pavos sin tener que pagar aranceles. Así de simple. Ya. Otro caso muy parecido. Una empresa que aquí comercializa implementos deportivos muy conocida porque tiene locales prácticamente en todos los centros comerciales del país. Y vende estos zapatos deportivos que te pueden costar $150 el par. Asimismo, a través de la cadena de importación, porque no solamente ellos importan, sino que tienen también otros, están atados a una cadena de importadores. Ellos querían que se elimine los aranceles a los zapatos deportivos. ¿Cuál era el argumento? Así, ese argumento, incluso el informe salió del Ministerio del Deporte de esa época, de que los atletas de alto rendimiento están pagando mucho por los zapatos deportivos, entonces había que eliminarles a ellos los aranceles para la importación de los zapatos deportivos. Y ese tipo de informes son aprobados día tras día y si vamos Claro, año cuando, por tras ejemplo, año. en este caso específico, lo que podría hacerse es una devolución específica del IVA o de los aranceles al atleta de alto rendimiento, ¿no? Con lo Exactamente, cual o el lo que beneficio se no queda en la empresa monopólica, sino en el atleta. Exactamente, y también la alternativa que se les planteó, que sean las federaciones deportivas o, por ejemplo, la Concentración Deportiva de Pichincha, que ellos hagan la importación directa, a ellos no se les cobra un centavo de aranceles, pues. Ahora, mira, Así, yo creo que esos ejemplos están buenísimos. Hay que recordar a nuestra audiencia, ¿no es cierto?, que cuando se sustituye la producción nacional para hacer una importación, se está no solamente atacando a la posibilidad de generar empleos aquí, se está atacando la posibilidad de que esas empresas a su vez contraten a otras empresas y generen más empleo, estos los multiplicadores que hablábamos hace un momentito, sino que además están reduciendo la Reserva Monetaria Internacional y aumentando el hueco de la balanza de pagos, por tanto, contribuyendo a la necesidad de la economía de endeudarse, tanto el sector público como el sector privado, ¿no? Entonces es un tema muy importante para que tengamos presente que las cosas tienen relación, no en esa visión cuadrada que nos presentan los gurús de la economía a cada rato, ¿no?
Exactamente. Y verás, y ahí hay otro problema desde la perspectiva del comercio exterior, que también ahorita le acabas de mencionar, pero profundizando un poquito es gravísimo. Inclusive los datos de la balanza de pagos nuestros no corresponden con los flujos reales de caja, o sea, los flujos de dinero, ¿ya? El resultado de la balanza de pagos se conoce teóricamente como la variación de las reservas. ¿Por qué? Porque si tenemos un saldo positivo, son dólares que entran y eso alimentan también las reservas. Si es un resultado negativo, eso quiere decir que, en cambio, está agotando las reservas. Pero, ¿qué es lo que sucede con el comercio exterior? En un estudio en que yo participé directamente en el Banco Central en el año 2016, ¿ya? Se determinó que en promedio de las exportaciones que se registran, porque tienen que registrarse por ley en el Banco Central de las exportaciones, del valor de exportaciones registrado, apenas un 30% de esos recursos ingresa efectivamente a la economía ecuatoriana. Y dependía de los sectores. Había sectores en que ingresaba solo el 10% de los recursos que deberían haber entrado y que estaban registrados en el Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la balanza de pagos, en la parte de la balanza comercial, vas a registrar, y evidentemente tenemos un superávit por el tema petrolero, etcétera, etcétera. Pero el rato del rato, Perdón, entonces el este dato estudio que... era del final del gobierno de Correa, ya se tenía Sí, 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 un nivel de no ingresar esos recursos aquí al país. O sea, eso no solamente que significa que no se declara eso para el impuesto, con lo que estábamos hablando hace un momentito, sino el hecho de que esos dólares no ingresan a la economía. A diferencia de cuando teníamos dinero nacional, los dólares se quedaban afuera, pero circulaba el sucre internamente, con lo cual exacto. había un capital de giro, ¿no? Había un capital de trabajo que permitía que las empresas puedan pagarse, comprarse, haya liquidez del caso y todas esas cosas. En cambio, cuando los dólares se quedan afuera, desaparecen de la circulación interna, ¿no? Exactamente, pero ahí viene la segunda parte del problema. ¿Ya? A ver, cualquier país está claro que no va a exportar sus impuestos, porque al exportar sus impuestos, es decir, si es que al exportador se le carga todos los impuestos, el exportador va a trasladar a su precio de venta esos impuestos y en el exterior va a perder competitividad. Y en el caso ecuatoriano, con la dolarización, evidentemente tenemos problemas de competitividad. Entonces, en nuestra ley existe lo que se llama el drawback. El drawback es que algunos de los impuestos se le devuelve al exportador justamente para que pueda mantener precios competitivos afuera. Entonces, por ejemplo, al exportador se le devuelve una buena parte del impuesto a la salida de divisas si es que por el otro lado ha tenido que importar o pagar insumos del exterior, insumos importados para el desarrollo de su actividad productiva. ¿Ya? Entonces, al devolvérseles estos impuestos, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos generando? Estamos generando un problema en la caja fiscal, pero se supone que el exportador, gracias a eso, puede producir y vender afuera y debe traer los dólares. Bueno, ahí Pero ¿qué está es? un incentivo. Solamente debería aplicarse el drawback si están trayendo el 100% de sus exportaciones. Exactamente. Entonces te Yo comento. hago acuerdo de un tema que es crucial. La Ah, primera acción del gobierno, del presidente Lazo como colegislador, del banquero Lazo como colegislador, fue vetar un proyecto de ley, o sea, a los pocos días de posesionado, vetar un proyecto de ley que hasta el Fondo Monetario Internacional pedía, que tipificaba como delito la sobrefacturación en las importaciones, precisamente ponían un precio más alto de lo que se importaba para dejar parte de la plata fuera. Parte de la plata pagaba efectivamente la mercancía que se importaba, otra parte se quedaba, la diferencia del sobreprecio se quedaba afuera en las guaridas fiscales como en Panamá el Banco Banisi o los bancos, digamos, de las Islas Caimanes o la isla Lolita del señor Epstein, ¿no es cierto? Y así por el estilo. O en Andorra o en Albania. Y también la subfacturación de las exportaciones. ¿No? Porque ese es el otro problema, como se ha visto en el caso ahora que aparecen las capturas de cocaína en Europa, en embarques de banano ecuatoriano, ¿no es cierto? Uno empieza a ubicar la importancia que tiene el tema de que uno es el precio que tiene la caja de banano en Europa y otro es el precio que tiene muchísimo más bajo el precio que se declara aquí en el Ecuador. Entonces, la parte que le toca al quien cultiva el banano es bajísima. Es un porcentaje, pero mínimo, insignificante de lo que en verdad se paga ese precio. Y en buena parte, la cadena de Esquilmar
tiene que ver con, empieza más bien dicho, con la subfacturación en las exportaciones. Bueno, eso Lazo, que sabe perfectamente como banquero con dineros en guaridas fiscales, sabe perfectamente que la subfacturación y la sobrefacturación son uno de los mecanismos vinculado a toda la laxitud en el manejo de los puertos, en el manejo de la logística de exportación, que no solamente que afectan al fisco, sino que abren las puertas para los malos manejos y los dineros sucios. Entonces yo creo que hay que vincular también estos elementos, ¿no es cierto? Es decir, aquí el tema de la laxitud, de esta baja de la eficacia recaudatoria por parte de los dineros de la tributación, está vinculado también a el hacerse los otros en lo que tiene que ver con el asunto del narcotráfico y los malos manejos del dinero, ¿no? Exactamente. Y ahí viene justamente el tema del impuesto a la salida de divisas que le dejamos pendiente. Pero primero vamos con esta reflexión. Bueno, ¿por qué estos grandes tenedores de fortunas aquí en el Ecuador, estos grandes exportadores, estos grandes rentistas, tienen esa motivación tan fuerte de sacar la plata al exterior? Bueno, la respuesta es muy sencilla, ¿ya? ¿Por qué? Porque al sacar esos recursos al exterior o mantenerlos fuera, en el caso de los exportadores, ellos generan otras rentas, ellos realizan inversiones, inclusive ellos compran bonos de deuda ecuatoriana y hacen negocios con eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Todos esos recursos que terminan en las guaridas fiscales generan rentas que al no estar clarificadas no pagan impuestos acá, porque la ley ecuatoriana, como la ley de cualquier país del mundo, obliga a que las rentas de los nacionales así se produzcan en el exterior, tienen que pagar impuestos en la economía de residencia. Inclusive, cuando hay rentas que se generan en países que no son paraísos fiscales y que sí les están cobrando los impuestos, ¿ya? El inversionista ecuatoriano puede venir con la declaración de pago de impuestos en el exterior, decirle al SRE, yo ya pagué afuera, y aquí solo pagaría una diferencia si es que amerita o eventualmente ya no, porque ya pagó afuera, pero en el caso de las guaridas fiscales ahí no se les cobra impuestos y tampoco hay claridad de las rentas que ellos tienen. Entonces, Y aquí, mira, básicamente, ahorita acabas de usar los dos, un punto también de la didáctica con nuestra audiencia. ¿Por qué, no es cierto, tax haven fue traducido como paraíso fiscal? ¿Sí? Que aparte de la ignorancia y la mediocridad de los traductores, lo que se ve es la mala fe porque lo que querían es encubrir, porque el verdadero significado no es paraíso fiscal, que es lo que todos a cada rato metemos la pata porque nos equivocamos, es la palabra común, inclusive técnicamente que se utiliza eso, porque la verdadera traducción no es paraíso fiscal, sino guarida fiscal, precisamente por lo que acabas de decir. Entonces, el ejemplo que ajá, acabas de dar es clave para entender el asunto. Son guaridas fiscales porque ahí es donde se esconde la evasión tributaria, ahí es donde se esconden los dineros mal habidos, porque son países, son jurisdicciones que no hacen las preguntas del caso, que no cobran impuestos, porque básicamente, ¿no es cierto? Ahí son, digamos, son unos nichos en la geopolítica mundial diseñado específicamente para la oligarquía y para los corruptos y los delincuentes. exactamente, es como en los juegos de niños, cuando jugábamos a las cogidas, que había un sitio que le llamamos La Paz, el convento, llamémosle el paraíso, que topabas eso y no te podían agarrar, pues es igualito, es la misma idea. Pero bueno, volviendo a este análisis, a ver, entonces, hay este incentivo muy fuerte de mantener los recursos en el exterior o de sacar los recursos generados, las ganancias generadas en el Ecuador y sacarlas fuera, justamente para no pagar impuestos. Pero además, Y en ahí buena viene, parte después, ellos compran la deuda ecuatoriana, ellos son los que le endeudan al país, crean las condiciones, crean el problema y después nos venden la solución a unos precios carísimos. exactamente, y ahí viene el otro. ¿Por qué también esa necesidad que tiene esta gente de desmantelar el impuesto a la salida de divisas? Justamente para que esas utilidades que ya indiqué desde de los sectores de estos rentistas, esas utilidades enormes que hacen dentro del país, que generan dentro del país, para poder sacarlas sin pagar impuestos, para que en el exterior generen rentas que tampoco van a pagar impuestos. Ese es todo el juego de esta gente. Mira, este es un tema muy importante y ya para entrar directamente, porque me parece que el tema, la papa caliente del impuesto a la salida de divisas es verdaderamente
desvergonzada, o sea, es un descaro increíble. Pero antes de entrar a eso, yo creo que vale la pena mencionar, ¿no es cierto?, que este impuesto a la renta de las sociedades forma parte de lo que en teoría económica se habla de los impuestos directos, es decir, que afectan directamente, ¿no es cierto?, aquello que debería ser el objetivo, que los que más tienen, más paguen, ¿no? Lastimosamente, el esfuerzo que se había venido haciendo durante décadas, en realidad, pero sobre todo durante el gobierno de Correa, por hacer que los impuestos directos, o sea, aquellos que efectivamente hacen referencia o permiten detectar a aquellos que más tienen para que paguen más, iban llegando a ser casi, hasta un poquito más de la mitad llegaron a ser. Pero desde la época de Moreno, ¿no es cierto? Eso de ahí fue deteriorándose para hacer que los impuestos indirectos en los que toda la población paga, y obviamente la gente más pobre, paga en proporción mucho más o sea, la carga impositiva en términos proporcionales es mucho más en relación a los ingresos de la familia y a las necesidades básicas de la familia. Entonces, los impuestos indirectos como el IVA, es la medida, pero preferida de la derecha, ¿no? Ahora ya se está hablando nuevamente de subir al IVA al 15, al 18, al 22%, porque eso termina pagando, obviamente, la gente más pobre. Bueno, en los países que manejan muy bien su parte fiscal y que tienen también un orden en el manejo fiscal, la primera fuente de ingresos para la caja fiscal son los impuestos directos. En el Ecuador hasta el día de hoy no hemos podido llegar a eso y desgraciadamente en materia tributaria siguen siendo los impuestos indirectos con el IVA a la cabeza la primera fuente de ingresos de la caja fiscal, justamente porque venimos de una tradición en materia impositiva desde esta lógica neoliberal. Y eso que en los últimos años sí ha ido incrementándose el impuesto a la renta, se ha ido generando una cultura tributaria que desgraciadamente Lazo ha empezado también con su desmantelamiento, el mismo Es hecho de que lo que decía Daniel Noboa, ¿no? Decía, lo dice clarito, dice, bueno, que las grandes empresas, no digo que no paguen, pero que paguen poquito, ¿no? Pero que la persona natural, ellos sí paguen bastante. exactamente. O sea, ¿Y que qué la es lo que gente de a pasa? pie, el ama de casa, el taxista, el estudiante, el campesino, el asalariado, el trabajador público, el profesor, nosotros paguemos mucho más, pero que las grandes empresas no paguen como el caso de su propia empresa o del grupo Egas o del grupo Lazo. Pero bueno, esto también nos genera también otro problema que a veces no se lo puede ver así claramente. A ver, si al ciudadano de la calle le siguen esquilmando más dinero de sus bolsillos a través de un mayor IVA, de aplicarle un impuesto a la renta más alto, etcétera, etcétera, al ir contrayendo todavía más el consumo, tarde o temprano esto va a pegarles a las empresas. Menos consumo, menos producción, pues. Y las empresas que no producen quiebran, pues. Y las empresas que no producen y quiebran generan ya no empleo, generan desempleo. Tienen que despedir a su fuerza laboral y se genera un círculo vicioso que va contrayendo la economía. Pero aquí viene lo segundo. ¿Qué pasa cuando las empresas, ya en el mediano o largo plazo, luego de este tipo de políticas neoliberales que le golpean al ciudadano en la calle, empiezan a tener problemas? Pues ya, ahí sí van donde el Estado para que el Estado les siga reduciendo impuestos, les perdone los impuestos, les dé facilidades, Les literalmente que les perdone los transfieran impuestos como, recursos. como fue la remisión, el eufemismo que se utiliza es la remisión tributaria, como la mal llamada Ley de Fomento Productivo de agosto del 2018, que les regaló de los 4.600 millones de dólares que estaban debiendo, muchos de ellos en firme, al SRI, y de los 2.600 millones que estaban debiendo al IES, ¿no es cierto? La patronal dejó de pagar. Exactamente. Entonces, a la larga, el Estado termina transfiriéndoles rentas a las grandes empresas. ¿Y qué pasa con la mayoría de los ciudadanos? Cada vez más pobres, más complicados, y lo poco que se mueva de la economía y lo poco que entre a la caja fiscal termina luego en los bolsillos de estos empresarios rentistas, y ellos lo que hacen es sacar ese dinero fuera de la economía y no solo para
ocultar esas rentas en el exterior, sino que ese dinero que sale de la economía es un dinero que deja de circular internamente y la economía sigue contrayéndose cada vez más desde una perspectiva ya de largo plazo, porque aquí nos dirán, pero el PIB de todas formas va a crecer este año un 1.5%, Si es que pero crece, el que yo no creo está que creciendo de es la mis cálculos producción. yo he estado haciendo algunos numeritos y no va a llegar al 1%. Entonces, haz de cuenta, tenemos una población que crece al 2.4% año a año. Y tenemos estos últimos años con la pandemia una caída brutal y después unas tasas de crecimiento, pero ínfimas, que nos ponen en una situación en la que todavía no alcanzamos ni siquiera Eso los niveles del año los 2000. expertos en economía financiera dicen es el rebote del gato muerto, o sea que hasta un bulto, ¿no es cierto?, rebota y el Ecuador rebotó mucho menos que cualquier otra economía de América Latina después de la caída de la pandemia. Verás, exactamente en el año 2021, que fue el salto importante del rebote en las economías del mundo, en el caso de Colombia, de Perú, de Bolivia, algunos de estos países inclusive superaron tasas del 10% del crecimiento, es decir, respecto al 2020, que fue el desastre total por la pandemia, en el 2021 crecieron 10 o más por ciento. El Ecuador como gran cosa creció el 4%. Y después de esa tasa empezó a achicarse, porque el rebote es como tiras una pelotita, el primer salto es bien alto y después los demás son más chiquitos, ¿ya? Y resulta que ahora, claro, nosotros estamos ya en los saltos chiquitos, pero el salto alto nunca lo hicimos al nivel de lo que hicieron nuestros vecinos aquí en la región, inclusive Colombia con un modelo neoliberal. Es decir, hasta desde esa perspectiva nuestros neoliberales resulta que son incompetentes. Claro, claro, así, o sea, son de una inoperancia brutal en lo que tiene que ver, criminal en realidad en lo que tiene que ver con el país, pero sus bolsillos siguen llenándose, mientras el país, como estabas mencionando, ¿no es cierto?, implícitamente, en términos per cápita, o sea, si descontamos el crecimiento de la población o dividido para toda la población que sigue creciendo más que la economía, está decreciendo en promedio en más del 1% cada año, desde el 2017 para acá. Pero, ¿no es cierto? Los ricos se hacen más ricos, los pobres se hacen más pobres, y dentro de los ricos, los banqueros, ¿no es cierto? De lo que tenían un promedio durante la época de Correa de 360 millones de ganancias, que ya ganaban bastante, han tenido un aumento récord año tras año en los peores años del país. Mientras la gente estaba pero desesperada por alcanzar el fin de mes, ¿no es cierto? Los banqueros iban creciendo sus ganancias a tener un promedio hasta entre el 2017 y el 2022 de 590 millones. Este año se perfila en 900 millones las ganancias de los banqueros. Entonces son perfectamente eficientes en lo que tiene que ver con llenarse sus bolsillos. Por favor, insisto, son las ganancias declaradas. Después de las explicaciones que has dado respecto al tema de las guaridas fiscales, queda clarísimo, ¿no es cierto?, los mecanismos de sacar afuera. Entonces, verás, yo creo que ahorita sí, recapitulando, queda claro, ¿no es cierto?, que hay una cantidad de medidas que se podrían tomar en el corto plazo. Algunas de ellas requerirían reforma legal. Pero que yo creo que es fundamental entender que no es necesario hacer un ajuste a costa de la situación del pueblo. O sea, no es necesario aumentar el IVA, no es necesario quitar lo poco, ¿no es cierto?, de esas subvenciones que efectivamente favorecen a los hogares más vulnerables, que es posible cobrarles a los ricos, que es posible, ¿no es cierto?, aumentar la parte que corresponde para que aporten más los que más tienen y relanzar la economía, generar empleo. Ahora, en ese marco, ahora sí, yo creo que es importantísimo ubicar el tema del impuesto a la salida de divisas, porque dicen, ¿no es cierto?, que no hay plata y les regalan a los grandes importadores 690 millones de dólares este año con el tema de la reducción del impuesto a la salida de divisas. Cuéntanos un poquito, ¿para qué se hizo el impuesto a la salida de divisas? ¿Cómo está diseñado para no solamente desincentivar las importaciones con todo lo que hemos conversado de reducción del empleo interno, de afectación a la balanza de pagos, de reducción de la Reserva Monetaria Internacional, sino también y la parte más importante que tiene que ver con la fuga de capitales y la evasión de impuestos? Pero ahí hay también un tema que es importantísimo, que te relaciona el impuesto a la salida de divisas, las reservas y lo que se puede hacer justamente para, al contrario, aprovechar esos recursos que se queden dentro de la economía y puedan atender las necesidades de los ecuatorianos. A ver, ¿qué es
¿cuál es el problema que tenemos ahorita con las reservas y que llegaron a alcanzar un nivel de casi 10.000 millones de dólares hace prácticamente un año? A ver, las reservas terminan acumulándose también porque con la famosa esta ley de defensa de la dolarización, se obliga a que el Banco Central tenga en la cuenta de reservas un valor que tiene que ser al menos el 100% de los depósitos que tiene el sistema financiero nacional, principalmente la banca, que es el grueso del sistema financiero nacional, en el Banco Central. No es que con esa plata se generan las reservas, es que las reservas tienen que cubrir esos depósitos. Pero bueno, el Perdón, y papel solamente fundamental para de... hacer acuerdo, ¿no? Sí, En la época de Correa, que supuestamente era la irresponsabilidad, la demagogia, yo me acuerdo en mi época, ¿no es cierto? Cerca del 70, el 80% de los depósitos del sector público en el Banco Central estaban cubiertos por la reserva. sí, No con la por los plata de los públicos, banqueros, como están ¿no? diciendo, Ajá. no con la plata del encaje. En cambio, ahorita, ¿no es cierto? Es menos del 25 o 30% de los depósitos de la cuenta del sector público que incluye las ventas de petróleo, que es el aporte más importante del sector público a la liquidez del conjunto de la balanza de pagos. Porque el sector privado, entre exportaciones e importaciones, si la balanza de pagos del sector privado se tomara aparte, no existiera el aporte del sector público, el aporte radical del sector público, el hueco de la balanza de pagos del sector privado es insostenible. Uh-huh. Y así todo, ¿no es cierto? Teniendo como parte de la reserva internacional, como parte de la alimentación de contraparte de los depósitos del sector público, los ingresos petroleros, ahorita alrededor del 25% de esos depósitos del sector público están siendo cubiertos. ¿Por qué? Porque se ha privilegiado las operaciones de la banca privada. Exacto. Y ahí viene este siguiente razonamiento. Ya. Las reservas internacionales fundamentalmente sirven para hacer los pagos al exterior, públicos y privados. Entonces, en términos sencillos, mientras más reservas tiene un país, y el Ecuador, porque en esto funcionamos igualito que los países con moneda propia, más capacidad de realizar pagos al exterior tiene. Ya. Pero ¿contra qué se realiza esos pagos al exterior? Contra las cuentas internas. Entonces, ¿qué es lo que pasa si los banqueros tienen muchísimo dinero depositado en el Banco Central, que eso le obliga por ley al Banco Central a tener muchísimo dinero en reservas internacionales? Significa que los banqueros tienen una capacidad enorme de poder trasladar dinero al exterior, simple y llanamente atando con lo que hemos conversado esta disposición legal que nos aplican en el año 2021 y que le obliga al Banco Central a mantener recursos como reservas internacionales de una manera importante, lo que nos está es generando una posibilidad enorme de que la banca privada Alberto saque plata Acosta al da el exterior. dato, él pone el eufemismo de que son 1.000 millones que han salido este año por la banca privada por las operaciones, pero en realidad son 1.000 millones al menos que han salido registrados por fuga de capitales. La ex gerente del Banco Central hablaba de que en el último mes fueron 250 millones de fuga de capitales. Es un desangre permanente de la economía ecuatoriana. Exacto. Es fuga de capitales legalizada y se ha generado el mecanismo para que esta fuga sea masiva. Eso es lo que han hecho. ¿Ya? Entonces, ahora, del otro lado, y esto va sumado al desmantelamiento del impuesto a la salida de divisas. Del otro lado, a ver, si se modifica la ley y ya no se establece esta obligatoriedad de que el Banco Central tenga que mantener esas reservas enormes para que la banca privada pueda sacar la plata al exterior, al no tener esa obligación el Banco Central, estos recursos que ahora están en las reservas internacionales ya no necesariamente tendrían que estar ahí y pueden utilizarse por el Banco Central a través de mecanismos bancarios, porque es banco, no es una alcancía, es un banco y esto sí recircularse dentro de la economía nacional. Y a eso es a lo que se refiere la señora González, de utilizar esos recursos de las reservas internacionales, obviamente a través de mecanismos financieros, uno, para fondear a la banca pública, como ya se hizo entre 2014 y 2018, para que esos recursos puedan canalizarse desde el Banco Central a la Corporación Financiera Nacional y a Ban Ecuador para que luego se traduzcan en crédito productivo barato para los productores ecuatorianos, los agricultores ecuatorianos. Dos, esos recursos a través de instrumentos financieros pueden
apoyar a la caja fiscal. Y aquí viene un tema geopolítico, que yo siempre lo pongo hasta en términos de dimensiones para que se entienda. Estos mecanismos financieros del Banco Central del Ecuador para generar un crédito interno para la caja fiscal, entre el 2014 y el 2018 alcanzaron 8.500 millones de dólares. ¿Ya? Cuando se elimina esta posibilidad con la ley de fomento productivo en agosto del 2018, esto nos lleva, nos obliga a que tengamos que acudir al Fondo Monetario Internacional. En 2018 al Fondo Monetario Internacional le debíamos cero. Y en los siguientes 4 años, es decir, un periodo similar a los primeros 4 años en los que se utilizaron estos mecanismos, ¿en cuánto ha tenido que endeudarse el Ecuador con el FMI? En 8.500 millones de dólares, pero atado a la condicionalidad que impone ese organismo, que es lo que nos tiene en el desastre Este es un económico dato actual. formidable, Carlos, porque esto desenmascara, ¿no es cierto?, toda esta pantomima cuasi religiosa que decía que no podía tocarse un solo dólar de la Reserva Internacional porque eso era una canallada, era una irresponsabilidad, eso era castrocomunismo, populismo, demagogia, era, o sea, por favor. Clarísimo. El propio Banco Central, en primer lugar, dice, han habido varios episodios, como menciona, como 5 en la que la Reserva Monetaria ha bajado en más de 2.000 millones. Ahora ha sido mucho más que 2.000 millones lo que ha bajado en este año. Pero no para abastecer los hospitales o para componer las escuelas o para resolver los problemas de la depresión que ha provocado las políticas neoliberales, sino para favorecer a la gran banca, para favorecer a los amigos del señor Lazo. Entonces aquí es importantísimo este tema que dices. Generan, ¿no es cierto?, un tabú, generan una prohibición, nos ponen un océano de imposibilidades para evitar que podamos utilizar de manera técnica, de manera creativa, de manera adecuada los recursos que tiene el país para obligarnos a someternos a la banca, tanto nacional como extranjera. Y ahí está el tema del Fondo Monetario Internacional. Esos 8.000 y pico millones de dólares podían haberse financiado interno y de manera interna a un costo bajísimo, además garantizando la sostenibilidad, porque eso a la final el fisco tiene que pagar al Banco Central y eso ayuda, ¿no es cierto? La plata se queda aquí mismo. En cambio, cuando se coge una deuda del Fondo Monetario Internacional, que fue en este caso que tú mencionas 8.000 millones, no solamente que estamos adquiriendo una deuda que hay que pagarla con creces, sino que el Fondo Monetario impone una cantidad de restricciones afectando la soberanía nacional, obligando a favorecer más a la banca privada, obligando a favorecer más a los tenedores de la deuda, estrangulando las situaciones de la economía familiar. Acuérdate que el ministro Martínez se ganó un puesto en el BID, que es otro pariente del Fondo Monetario Internacional, prepagando la deuda externa en plena pandemia, mandando, sacando a médicos y a enfermeros, ¿no es cierto? Y provocando que hayan decenas de miles de muertes que pudieron haberse evitado. Todo esto en el altar, ¿no es cierto?, del dios Mamón, el dios del dinero, ¿no es cierto?, que exigía sacrificios humanos, inclusive de niños. Yo creo que con otros nombres, ¿no es cierto?, encubierto con un lenguaje técnico, el ejemplo que tú muestras claramente marca, ¿no es cierto?, el contenido de esta narrativa con la que nos bombardean ideológicamente, lastimosamente, no solamente en los medios de comunicación, sino también en las academias, estos gurús de la economía. Muy importante este tema que planteas. Bueno, y ahora te cuento otro detalle respecto de la deuda que mantenemos ahora con el Fondo Monetario, que es de casi 9.000 millones, más la deuda con los parientes del Fondo Monetario. Resulta que la deuda con los multilaterales, incluido el Fondo Monetario Internacional, es el 1/3 de toda nuestra deuda externa. Cuando hace 5 años esta deuda era más bien pequeñita, a duras penas alcanzaba un 15-16% de todo el endeudamiento. Y por el otro lado, desde los cachiporreros del neoliberalismo, siempre nos andan señalando, es que la deuda con China, la onerosa deuda con China. Este mismo momento, la deuda que nosotros mantenemos con China, ¿ya? No llega ni al 10% de la deuda externa total, ¿ya? A los chinos les debemos ahorita aproximadamente 5.000 millones de dólares para poder redondearle, ¿ya? Yo creo que es Frente a importante los... señalar, Sí. déjame que aproveche esto de aquí porque no he tenido oportunidad alguna otra vez. La otra vez tuve la oportunidad de ubicar este tema. En realidad, la deuda con China además significa el estabilizar los ingresos petroleros,
porque el castigo que tenemos en las ventas de petróleo respecto a nuestro crudo marcador, que es el WTI, es enorme. Con el gobierno de Moreno y con el gobierno de Lazo, la brecha entre el precio internacional y el precio que le pagan al crudo ecuatoriano en promedio por cada barril se ha ido ampliando de una manera brutal. En cambio, en los contratos de provisión a China para poder pagar la deuda que se tiene, no solamente que se garantiza una parte de las ventas de largo plazo, sino que además el castigo implícito es mucho menor que el que tenemos con respecto al WTI. Tal cual, Pedro, y a eso yo iba. Es decir, este momento a los multilaterales parientes del FMI les debemos en conjunto y con el FMI aproximadamente 20.000 millones de dólares y a los chinos 4.000 millones, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora el grueso y el peso de ese servicio que nos tiene ahorcados a nosotros es con el FMI y sus parientes, porque la deuda soberana, la que es con los bonos, que es otro tercio, mal o bien se reestructuró en años anteriores y el golpe nos va a venir desde el año 2026. Claro que hay que estar preparados, pero hasta el 2026 lo fuerte es con el FMI y los multilaterales. Y yo no he escuchado a nadie de la derecha que plantee una posibilidad de reestructuración de esa deuda con los multilaterales, cuando se supone que ellos son los que estarían más dispuestos a apoyar al Ecuador para que salga del bache en el que estamos, pero Pero nadie está yo creo que es una reestructuración. importantísimo este tema que tú dices. Yo creo que es indispensable también hacer pararse firme y decir que tiene que reestructurarse la deuda, porque no solamente los funcionarios lacayos de estos gobiernos y los gurús de la economía decían que el esfuerzo que estaba haciendo el país era indispensable para lograr un buen acuerdo, una buena renegociación de la deuda, que se hizo en el 2020, recuérdate, en plena pandemia, sino que es clarísimo que esto no ha aliviado la situación fiscal. Al contrario, se vuelve un costo, una carga muy onerosa, ¿no es cierto? No solamente de la parte que se renegoció con el FMI, sino que todas las otras, toda la condicionalidad que se planteó sobre el bloque de la deuda con los sectores privados, ya no solamente con los organismos oficiales. Entonces, resulta ser que el peso que tenemos para el 2024, 2025, 2026 están estrangulando las posibilidades de política presupuestaria, ¿no? Exactamente, y ese estrangulamiento ahorita viene de parte de los multilaterales que supuestamente nos apoyan. Pero aquí viene otro detalle que también te quiero comentar, porque dirían muchas personas, pucha, pero qué malvados los del FMI, de los multilaterales. No, los malvados son nuestras propias autoridades, porque el FMI tarde o temprano, hasta desde una perspectiva política, más bien es una entidad que actúa de forma reactiva. Obviamente ellos tienen su decálogo, que es el famoso consenso de Washington, etcétera, etcétera, pero ellos actúan en función El de cómo decálogo del anticristo. exactamente, y te voy a contar porque esto es de primera mano. Cuando ya me tocó ir al Fondo Monetario ya como autoridad económica del país, resulta que me encuentro que el director del FMI para el hemisferio occidental, es decir, la tercera autoridad en importancia del Fondo Monetario Internacional, era un compañero mío de la universidad, ¿ya? Y ya eso evidentemente facilitaba mucho el diálogo, las conversaciones. Y claro, desde la perspectiva formal, yo no fui para nada a buscar créditos, ni mucho menos, sino a generar un canal de diálogo con ese organismo, porque mal o bien es el decano de la institucionalidad monetaria y financiera mundial. Entonces, al mantener una relación cordial que no implica para nada financiamiento, ni mucho menos, se da señales positivas a, como dicen, al mercado. Nos guste o no nos guste, si vamos a jugar un partido de fútbol, tenemos que jugar con las reglas del fútbol, pues. Y así tocaba. Bueno, en las conversaciones con el doctor Werner, el Alejandro Werner, yo le dije, bueno, el programa económico nuestro es este. Y verás lo que me dice él. Me dice, verás, nosotros somos muy respetuosos de lo que nos plantean los países. No está en la línea del Fondo Monetario Internacional, pero es totalmente coherente lo que ustedes están planteando y desde esa perspectiva les podemos apoyar. Entonces, claro, yo le dije, nosotros no necesitamos financiamiento. Me dijo, bueno, O sea que también los hay lacayos son más oportunidades. papistas que el Papa. Exactamente, entonces son nuestras propias Bueno, por autoridades. eso es que después se consiguen esos puestazos en el BID, en el Banco Mundial, en el propio Fondo Monetario Internacional o en Exactamente. Harvard.
como el profesor preferido de Diego, de Daniel Noboa, Yamil Maguad, ¿no? Exactamente, entonces, claro, él lo que me dijo es, nosotros actuamos en función de lo que nos plantean los países, pero obviamente ellos actúan sobre la base de sus lineamientos, entonces lo que el país le plantea. Yo le fui a plantear una relación de comunicación fluida y nada más, a lo mucho ellos lo que ofrecieron fue algunos estudios técnicos que no estaban por demás, que era con relación a la calidad del gasto público, etcétera. Es decir, unas consultorías que ellos iban a hacer que podrían sernos útiles, punto final. Pero ahí me quedó clarísimo cómo ellos responden y que terminan siendo las autoridades de los países las que van y dicen, vea, yo le ofrezco esto. ¿Y qué es lo que le ofrecen al FMI? Le ofrecen privatizar sectores estratégicos, le ofrecen subir los impuestos, etcétera, etcétera, para que el Fondo Monetario a cambio, obviamente, como y repito, dentro de sus esquemas, les entregue dinero. Y eso es lo que hizo el señor Martínez. Él fue y se le ofreció al Fondo Monetario Internacional. Oye, antes de retomar el tema del impuesto a la salida de divisas, yo creo que les tenemos así con una estructura de novela de Ah, misterio, porque solo al final vamos a hablar del ISD. Complétanos un poco el cuadro del tema de la deuda externa, es decir, se ha generado toda una discusión politiquera, ¿no es cierto? Inclusive yéndose en contra de lo que dice la ley. Primero diciendo que en el gobierno de Correa se había sobrepasado el límite, ¿no es cierto? Luego tratando de cambiar las denominaciones técnicas, inclusive ahora se está queriendo aprovechar un decreto ley de emergencia para nuevamente cambiar las definiciones técnicas de la deuda, entre otras cosas, escondiendo con eso el hecho de que van a eliminar el pago de los intereses de la deuda que debe el gobierno al IES, con lo cual quieren legitimar el hecho de que el gobierno le está estrangulando al IES para quebrarlo y poder entregarla a la banca privada conforme la comisión de tu tocayo Augusto de la Torre. Y lo que tenemos, ¿no es cierto?, en el fondo es una manipulación de estas situaciones como la que acabas de mencionar, ¿no es cierto? Pero hay otros tramos de la deuda que tienen que ver con los bonos privados. ¿Cómo se han dado? ¿Cuál es tu visión, digamos, de largo plazo de lo que ha pasado con el tema del endeudamiento externo en relación al Producto Interno Bruto, los costos de ese endeudamiento y cómo verías tú las posibilidades de manejo de la deuda en su conjunto, incluyendo los tramos privados, para esta coyuntura del interinazgo de quien ganen estas elecciones? ya, a ver, hay algunos elementos un poquitín complejos, pero vamos a tratar de ponerle en fácil. A ver, ¿por qué se le acusaba al presidente Correa de que superó el límite de la deuda? Y te comento que en esa acusación y lo que derivó de eso, que fueron informes hasta de responsabilidad penal en la Contraloría General del Estado, en los que se me incluyeron y recién el día sábado, o sea, antes de ayer, hace 2 días, recibí una notificación de la Contraloría que en uno de esos ejercicios en los que a mí se me responsabilizaba por N millones de dólares, eso ya ha sido archivado porque no Qué tenía ni bueno, oye. patas ni Bueno, y ahí en cabezas. eso estaba también el Fausto Herrera, el Claro, Patricio porque Rivera, ¿no es cierto? Y era una barbaridad, que sí, alivio que por fin haya un poco de luz en este esquema, en esta maquinaria colosal de persecución política con la que utilizan a las instituciones del Estado que deberían estar aquí precisamente para evitar la corrupción, ¿no? exactamente. Entonces, a ver, ¿cómo se manejó esto? Existía una disposición normativa que decía que no se puede tener una deuda pública, ya no deuda externa, una deuda pública que supere el 40%. Pero ahí viene la primera dificultad técnica. La deuda le podemos medir de diversas formas y hay dos formas fundamentales para medir la deuda que tienen su razonabilidad técnica. La una se llama deuda agregada y la otra se llama deuda consolidada. ¿Ya? ¿Cuál es el indicador de deuda que se utiliza para las comparaciones internacionales y que utiliza el Fondo Monetario, los multilaterales, etcétera, etcétera? Se llama la deuda consolidada. ¿Cuál es la diferencia? La deuda agregada incluye los compromisos que existen dentro del propio Estado ecuatoriano, ¿ya? Por ejemplo, lo que le debe el gobierno central al IES, lo que le puede deber el gobierno central eventualmente a una empresa pública, lo que el gobierno central le debe a los GATS, ¿ya? Entonces, al incluir toda esa deuda entre entidades del Estado,
a la deuda que tiene el Estado con terceros, se llama deuda agregada. Si nosotros medimos solo la deuda que tiene el Estado con terceros, se llama deuda consolidada. ¿Por qué el FMI y todos los organismos internacionales y las metodologías internacionales analizan la deuda consolidada? Porque es el Estado versus terceros. No analiza las deudas entre entidades del Estado. ¿Ya? Entonces ahí hay una diferencia en términos de medición. ¿Cómo en nuestra normativa no decía cuál deuda? ¿Ya? En el gobierno del presidente Correa, a través de un decreto ejecutivo, se puntualizó y se dijo, la deuda que va a la que se le va a aplicar este límite del 40% es la deuda consolidada, que es menor que la agregada. ¿Ya? Entonces ahí es donde este Contralor Celi y otras gentes pusieron el grito en el cielo porque ellos analizaban la deuda agregada, no la consolidada. Entonces, se pasó del 40%, esto es ilegal y todo el bochinche que hicieron, que inclusive a mí me generó un problema, porque Celi creó esta famosa veeduría de la deuda, donde mezcló a los de derecha y a la extrema izquierda, anticorreísta, etcétera, etcétera, para que se junten y digan, se excedieron en el límite de la deuda, justo cuando nosotros estábamos negociando una colocación de bonos soberanos en el exterior. Y solamente este anuncio de la veeduría y todo el barullo que armó Celi generó que el riesgo país en 2 días salte a las estrellas y prácticamente nos complique una Ese colocación de bonos riesgo país, soberanos. por si acaso, para nuestra audiencia, ¿no es cierto? Es un castigo que ponen los especuladores y los grandes bancos externos a a cualquier préstamo que quieran hacer, tanto el sector público como el sector privado ecuatoriano. Ese castigo en la época de Correa llegó, en primer lugar, en promedio, la época de Correa muchísimo más bajo que en los gobiernos de Moreno y de Lazo, que supuestamente favorecen a los banqueros y están de acuerdo con los mercados financieros. En segundo lugar, en la época de Correa llegó a ser un castigo de 3.5, o sea que tanto el sector público como el sector privado podían llegar a endeudarse en un 4%, en un 5% a lo sumo en los mercados internacionales. Con el gobierno del banquero Lazo, ¿no es cierto?, que ha estrangulado al país, que ha desabastecido a los hospitales y todo eso, no solamente que en promedio ha sido más alto, sino que ha llegado a un castigo del 22%, es decir, que ahorita se están cogiendo créditos del 26-28% como mínimo, si es que tiene algún contacto, algún privilegio, lo cual significa una cosa carísima, pues. Ya. Bueno, volviendo a hablar de la deuda y tomando la información que nos das, Pedro, solo para que quienes nos están siguiendo tengan una idea. La deuda consolidada a ese entonces, hasta principios del año 2018, el costo financiero ponderado, es decir, la tasa de interés ponderada, porque había operaciones a tasas más altas, más bajas, el costo promedio ponderado de la deuda en el año 2018 no pasaba del 5% anual. Con eso digo todo. Cuando ahorita, como tú bien dices, si es que el Ecuador acudiera a endeudarse a través de colocación de bonos, deuda soberana, le estaría costando 20%. Así Eso, de y es simple. muy importante porque eso significa un negociado para los tenedores de la deuda, muchos de los cuales son amigos del gobierno, amigos del presidente Lazo, porque son los propios banqueros, son los propios oligarcas, como que estabas explicando, fugan capitales y desde afuera compran los títulos de la deuda, que ahora se está vendiendo a más del 100% precisamente por el castigo de la deuda que tiene el riesgo país. Entonces, estos puntitos que para el común de los mortales no significan nada, en realidad son un negociado de millones de dólares. Y por eso es tan pertinente la denuncia que hacía Andrés Arauz de que el día que asesinan a Fernando Villavicencio, en lugar de que la percepción de estos especuladores, incluyendo ecuatorianos en los mercados internacionales, tengan el espanto que compartimos todos los ecuatorianos ante una cuestión tan horrenda, ¿no es cierto? Resulta ser que se alivia el riesgo país, se reduce el castigo que nos ponen porque están con una visión optimista del futuro por el asesinato. Imagínate semejante barbaridad. Bueno, verás, volviendo a lo de la deuda, para ya ir con datos. Al cierre de 2017, esta deuda consolidada no pasaba del 34% del PIB, pero al incorporar lo que es la deuda entre entidades del propio Estado, ya, de todo lo que es el sector público,
esta deuda estaba un poquito más arriba del 42%. Entonces ahí es que Celi pone el grito en el cielo, que se superó el límite, etcétera, etcétera, cuando las disposiciones normativas y el decreto justamente para aclarar cuál deuda es la que se medía era de la consolidada y estaba lejos del Ahora, 40%. inclusive, como decimos cuando decimos en mi barrio, démosle, démosle, inclusive dándoles la razón en eso, si es con ese mismo indicador, con esa metodología de incluir toda la deuda agregada que llegaba al 42% a finales del gobierno de Correa, ¿en cuánto estaría hoy día? Utilizando ese mismo criterio. No, no, ahorita está bordeando el 80%, prácticamente el doble. Prácticamente se ha duplicado la deuda en proporción al PIB. Y en la época de Exactamente. Correa se tenían, ¿no es cierto?, los niveles de inversión pública sobre el PIB más altos de toda América Latina, llegó al 16.6%. A mí me tocó el gusto y el honor de poder pasar de los niveles del 3 al 5% que había sido en las décadas anteriores. En el 2008 ya lo subimos al 13.4%. Y después de mi tiempo llegaron al 16.6%. Entonces, aquí estamos hablando de obra pública. Como decía algún político, ¿no es cierto? ¿Dónde está esa plata? Se duplica la deuda y la economía decrece. Se duplica la deuda y no hay obras. Se duplica la deuda, no hay empleo. Se duplica la deuda, ¿no es cierto? Y sigue la fuga de capitales. Entonces, esa plata, ¿no es cierto?, está en los bolsillos de los especuladores. Y muchos dirán, pero según las cifras del Ministerio de Finanzas, esa deuda no está en el 80%, está en el 60 y tantos por ciento. ¿Dónde está la diferencia? Y es lo que yo quiero indicar ahora, porque estoy diciendo una cifra más alta que la que publica Finanzas. Porque ahora hay una importante deuda pública que está escondida gracias al mal manejo de esta gente y que en el argot de los economistas les llamamos la bola, ¿ya? Y esa bola puede estar ahorita, porque no sabemos, porque solo tienen bien guardadito, en un nivel que puede estar por encima de los 6.000 millones de dólares. ¿Qué Eso, es la explícanos, bola? por favor. Esa es la parte de la deuda pública, es la parte de que el gobierno supuestamente ya desembolsó, pero en realidad no paga. Es decir, Exactamente. hay como 1.000 millones, de lo que yo estaba viendo, hay como 1.500 millones a proveedores en lo que va, en la primera mitad del año, y como 1.000 millones adicionales a los gobiernos locales. Eso es una cosa, 2.500 millones que no se reflejan ni en el déficit fiscal ni en las estadísticas oficiales de deuda, ¿no? Exactamente. A ver, rapidito. Cuando se elabora un presupuesto general del Estado, se supone que los ingresos, los gastos, el déficit, lo que sea, va a terminar cumpliéndose a lo largo del año, más o menos unas variaciones pequeñitas. ¿Pero qué significa esto? Que si el Estado se comprometió a gastar en X o Y, se supone que al final del año va a tener la plata para realizar esos gastos, ¿ya? Pero como hacen tan mal el presupuesto y generan todo este tipo de regalitos que ya hemos conversado, al final no alcanzó la plata, ¿ya? Pero muchos de esos gastos se ejecutaron al fío, para ponerle de alguna manera, al fío, ¿ya? Pero resulta que no se pagaron esos gastos, por ejemplo, con los proveedores del Estado. Hubo talleres textiles que le proveyeron al Estado de los uniformes escolares y no le pagó, ¿ya? Y así vamos multiplicando por montones de Y otras pero cosas. esto que dices, Sí, Alfío, es importante, es de la plata que efectivamente se gastó, entre comillas, ¿no es cierto? Está sí, por ahí, sí, de la plata que efectivamente se que gastó. se gastó. Pongamos atención al hecho, ¿no es cierto?, de que esa inversión que llegó al 16.6%, con este gobierno no ha estado ni al 1%, del 16.6 al 1%, ni al 1%, y que inclusive ya que ya no es inversión, sino en el gasto, por ejemplo, de una cuestión que supuestamente está entre las prioridades del gobierno, como es la cuestión de la seguridad pública, ¿no es cierto? Hasta mediados de este año las cifras oficiales decían que no se había gastado ni el 8%, cuando debió haberse gastado el 50%. Entonces, Exactamente. de ese 8%, o sea, de la mala administración de la plata, de la poco que se gastó, resulta ser que buena parte de ese gasto es al fío, y eso aumenta de manera subrepticia, de manera taimada, el tamaño real de la deuda, porque que esa plata que se gastó, pero que no se ha pagado, algún rato hay que pagarla, ¿no? Exacto. Entonces, para ponerle en fácil, como ha sido al fío, se supone que si estuvo bien hecho el presupuesto, simplemente es una cuestión de temporalidad, es decir, más adelante el fisco tendría esos recursos y terminaría pagando a los que le fiaron, para ponerle de alguna manera. Pero como se hace mal el presupuesto,
nunca va a haber esa plata para pagar, nunca hubo, nunca se generaron esos ingresos porque está mal hecho el presupuesto. Pero ¿qué es lo que sucede? Como es una deuda que quedó ahí y no se pagó, pero se supone que debía pagarse, no entra en el cálculo del presupuesto del siguiente año, porque se supone que con la plata del presupuesto original se iba a pagar, pero no hubo la plata. Pero como se supone eso, en el siguiente presupuesto no se le incluye y en el siguiente presupuesto nuevamente al hacerlo mal, otra vez se incurre en este mismo problema y empiezan a acumularse estas deudas del FIO que se van dando año tras Ya, año entonces aquí y no se aclaremos para resuelven. nuestra audiencia, esto de aquí es aparte del déficit fiscal, por si acaso, con todos los esfuerzos, con todo el asunto que la austeridad, que ni sé qué, que ni sé cuánto, durante el gobierno de Correa el promedio del déficit estaba entre el 3 y el 4% del PIB. Uh -huh. Con estos esfuerzos en los que estrangulan la economía, estrangulan a los hospitales, no hay mertiolate, no hay gasas, postergan operaciones urgentes, no atienden enfermedades catastróficas. Ya dice Lazo que no va a atender ni la tercera parte de lo que cueste las enfermedades catastróficas. Con toda esa inhumanidad, ¿no es cierto? De lo que era un promedio del 3 al 4%, ahora el promedio es 5%. Ya, pero esto que está mencionando Carlos te está planteando una situación adicional, amiga y amigo. Porque esto es lo que se llama necesidades de financiamiento, que incluye lo que hay que financiar el déficit, más lo que no se ha pagado este año, más lo que está planteado de pago de la deuda externa, más la bola que ahorita explica Carlos. Las estimaciones son que para el 2024, a cualquiera que sea el gobierno que salga electo, va a tocar cubrir el 18%. Y entonces ahí dicen, no hay otra cosa que más ajuste. Con lo cual volvemos a la lógica de caminar como el cangrejo hacia atrás, ¿no es cierto? Más ajuste significa más depresión en la economía, menos ingresos, por tanto, menos recaudación fiscal y el hueco sigue aumentando. Y aquí déjame que te cuente rapidito una anécdota cuando estuvimos en el Ministerio de Finanzas con el Diego Borja en la época de Palacio. Asimismo ya estaba el Fondo Monetario Internacional y sus lacayos locales, incluyendo gente, funcionarios de carrera dentro del Ministerio de Finanzas, diciendo que no queda otra alternativa que un programa de ajuste del Fondo Monetario. Porque en ese entonces decían que las necesidades de financiamiento para el 2006 eran del 20%, más que lo que ahora, la situación crítica de ahora. Y resulta ser que no hicimos el ajuste y que más bien lo que pusimos fue, compramos la ley 42, que cobramos más de 2 veces todo el impuesto a la renta a 5 empresas transnacionales que no habían cumplido con lo que dice la ley de hidrocarburos. Se recuperó Occidental, lo que ahora es Petroamazonas, se generó toda una política de relanzamiento de la economía, cuando teníamos el país incendiado. Acuérdense ustedes que era una época en la que en cada cantón, en cada provincia, habían paros, habían tomas de carreteras, habían fogatas por todo lado, el movimiento indígena, pero también los montubios, pero también los barrios, pero también los empresarios y los hacendados locales, ¿no es cierto? Cada cual era tratando de llevar el agua a su molino. Entonces yo creo que es muy importante el hacer cuenta de estas referencias, porque aparece, ¿no es cierto?, la urgencia de explicar técnicamente cuáles son las alternativas. Entonces, primero, ¿es posible renegociar la deuda? ¿Es posible generar otro tipo de administración de los recursos del Estado que eviten este círculo vicioso de que como hay hueco fiscal, entonces hay que hacer más recortes y como se hacen recortes significa una reducción de la actividad económica y de la base fiscal y por tanto menos ingresos al fisco que por tanto generan más hueco fiscal? Cuéntanos, por favor, cómo va esa cosa y por qué el reducir el impuesto a la salida de divisas, lo que ha sido precisamente el protagonista de toda esta conversación, porque a la larga, ¿no es cierto?, esta situación de recortes lo que hace es estrangular la economía, aumentando la necesidad de endeudamiento externo, pero no para generar más producción, sino para permitir que haya más fuga de capitales. Cuéntanos de estos detalles, por favor. Bueno, ahí me haces acuerdo del famoso señor John Perkins, no sé si has escuchado que el famoso El sicario sicario, económico que contaba cómo le asesinaron a Roldós, ¿no? exactamente, y él en sus escritos, en sus videos, él siempre ha manifestado algo que con lo que estamos comentando acá se vuelve clarísimo, que dice, es bueno, el rol de los multilaterales y principalmente el del FMI es endeudarles tanto a los países que les resulte imposible el pago de la deuda para
que a través de ese sometimiento ellos implementar su modelo económico en función de los intereses del gran capital transnacional que es al que ellos están defendiendo. Eso es lo que estamos mirando y claro, los capitalistas nacionales se vuelven funcionales a este manejo que entra dentro de la geopolítica. ¿Por qué? Porque ellos se terminan llevando las migajas de todo esto, ¿ya? Se llevan las propinas que el gran capital transnacional les da. Y todo lo que hemos hablado al centro de todo esto, el impuesto a la salida de las divisas, apunta a ser uno de los elementos que configuran toda esta estructura que le han ido armando en estos últimos años, precisamente para que eso le suceda al Ecuador. Resulta ser que si es que no se hubiese bajado el impuesto a la salida de divisas, los ingresos hubieran estado en alrededor de 2.000 millones, ¿no? Sí, Imagínate, sí, solito sí. ese ingreso. Y ese es un Sí, impuesto que básicamente está desincentivando la fuga de capitales. Cuéntanos un poquito cuáles son las estimaciones de fuga de capitales, aparte de lo que hemos estado conversando, a ya, partir de los datos duros del propio SRI. ya. A ver, el impuesto a la salida de divisas en los últimos 10 años, quitándole al 2022, nos ha generado más o menos 1.000 millones de dólares de ingresos a la caja fiscal. Cuando estaba Dicen al que no hay plata 5%, y siguen regalando la plata. exactamente, ya. Pero eso ya significaba una salida importante, una fuga de capitales importante. Si 5% era el impuesto y 1.000 millones era la recaudación, eso significaba que cada año de la economía ecuatoriana estaban saliendo 20.000 millones de dólares, es decir, 20% del PIB en dinero contante y sonante se salía cada año y con un impuesto del 5%. Ya. Empieza la desmontada del impuesto justo cuando el impuesto a la salida de divisas le genera un pico importantísimo en el año 2022. Hubo una fuga brutal de divisas en el año 2022 y la recaudación en este año del impuesto a la salida de divisas prácticamente se duplicó. ¿Qué quiere decir esto? Que el 2022, que es el primer año completo del gobierno de Lazo, salieron casi 40.000 millones de la economía. Conclusión, empezó a funcionar todo este esquema Entonces, de queda clarito vaciado. por qué se reduce la reserva internacional, pues, ¿no? Si fueran Claro, porque 30 mil pasa por millones ahí. de dólares, no van a esperar. La única manera de que se haya podido llegar a cerca de 10.000 millones de dólares es que no se gastó un dólar de las recaudaciones tributarias y de las ventas del petróleo por parte del Estado, de la plata del Estado. Sí, No hay otra alternativa. O sea, para compensar el hueco que generaba el sector privado de manejos dolosos e ilícitos, porque aquí no estamos hablando de que son importaciones lícitas, aquí estamos hablando de fuga de capitales, ¿no? literalmente. Entonces, todavía no sabemos cuáles serán las cifras del 2023, pero con un impuesto a la salida de divisas que ahorita está en el 3.5% y las reservas que van bajando. ¿Pero por qué van bajando? Porque está saliendo la plata, pues, ya, así de simple. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Estamos mirando ya cómo este modelo de extracción de divisas del Ecuador está en su pleno apogeo. Ahora, ¿cómo podemos hacer entonces para reducir esta trampa de la deuda externa y cómo manejarías en el cortísimo plazo ya en estos últimos minutos en este interinazgo al que estamos eligiendo? A ver, vamos, a ver, primero desde lo fiscal y de ahí llegamos a lo monetario. A ver, desde lo fiscal está claro que se puede hacer, obviamente, en esta ley, se puede con una ley económica urgente, una racionalización de los impuestos, especialmente lo del impuesto a la renta, fundamentalmente orientado a las grandes empresas, como ya había manifestado. Dos, que eso es inmediato, cobrarles a todos los que le deben al SRI este mismo momento. Y a eso yo incluiría algo adicional que puede hacer el SRI en el corto plazo. Puede hacer estimaciones de las rentas que estos capitales mantienen en el exterior y se les podría aplicar a eso, si vía ley, un impuesto, así como se aplique el RICE a los pequeños comerciantes, alguna especie de un RICE, pero en gigante, a ¿Por estos qué si capitales. ese criterio se aplica a la gente pobre, no se puede aplicar a los grandes millonarios que patentemente son evasores de impuestos? Exactamente, sobre la base de una estimación razonable puedes hacer eso de forma inmediata.
De ahí entrando en el ámbito del Banco Central del Ecuador, justamente para no tener la acumulación de divisas en reservas internacionales, como habíamos indicado, y que se utilice mecanismos financieros para poder dar crédito, clarito, crédito a la caja fiscal y fondear a la banca pública, se tiene que reformular completamente este respaldo del 100% de reservas a los depósitos del sistema financiero y se tiene que poner nuevamente dos cosas: el impuesto a la salida de divisas en su nivel original y un detallito, lo que se llama el coeficiente de liquidez doméstica, que es un indicador que establecía el Banco Central del Ecuador y que tenía que cumplirse. La banca ecuatoriana, del total de su liquidez, no podía tener en el exterior sino máximo un 40%, es decir, obligaba a que la plata la tenga aquí en el Ecuador el 60%. Y solo como un detalle, quienes mantenían al menos ese 40% afuera no eran las cooperativas de ahorro y crédito, no los chiquitos. Eran los 4 bancos más grandes del Ecuador los que tenían la plata fuera de todo el sistema Claro, financiero con nacional. eso acabas de responder, ¿no es cierto? Implícitamente el tabú ese que nos quisieron crear. Tranquilamente se puede fortalecer la Reserva Internacional, tanto por el lado fiscal como por el lado privado, ¿no es cierto? Y de esa manera, ¿no es cierto?, garantizar que haya recursos para que haya la liquidez suficiente como capital de giro del conjunto de la población ecuatoriana. A mí me parece que es formidable. Un mensaje final para cerrar esta sesión, Carlos. Bueno, que en definitiva las posibilidades reales, técnicas de salir de la crisis, del problema en el que estamos en materia económica, no tienen limitantes técnicos, tienen limitantes políticos. Y todo va a depender E de ideológicos. ideológicos, por supuesto, de quién asuma la presidencia en los siguientes meses. La una opción es seguir en lo mismo y peor todavía, porque se va a seguir profundizando este modelo de extracción de divisas, de generar beneficios a los privilegiados a costa de todos los demás. O un gobierno que va a tener la voluntad política y la capacidad técnica de sobra para poder aplicar estas y otros mecanismos que evidentemente nos van a poner en la senda, en el camino correcto para encontrar soluciones a toda esta problemática. Clarísimo, Carlos. Ojalá el país decida con lucidez. Muchísimas gracias. Hasta la próxima emisión de Hilando Fino. Gracias a ti también, Pedro. Un buen Chao. día.